Han pasado 30 años y todavía estamos plagados por lo que les ocurrió a estos niños. Estos niños presenciaron algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Algunos todavía son acosados por la visión de lo que vieron, y ninguna cantidad de terapia puede hacer que todo desaparezca. El 16 de septiembre de 1994, justo a las afueras de la pequeña ciudad de Ruwa, Zimbabue, 62 niños de una vez prestigiosa escuela llamada Ariel dijeron que vieron una o más naves plateadas descender del cielo y aterrizar en un campo cerca de su escuela. A pesar de las críticas, los niños aún mantienen lo que dijeron y vieron. Ruwa en sí es un pequeño pueblo agrícola a 22 kilómetros al sureste de Harare, que es la ciudad principal. En el momento del evento, ni siquiera era un pueblo, solo era un nombre para un lugar en el área, una intersección en una zona agrícola. Nada remotamente especial sobre este lugar. La escuela misma donde ocurrieron los avistamientos era una escuela privada Ariel conocida por las élites. La mayoría de los estudiantes provenían de familias ricas blancas de Harare, lo que le da más peso a esta historia. Los avistamientos ocurrieron exactamente a las 10 de la mañana, el 16 de septiembre de 1994. Los niños estaban afuera para un descanso a media mañana. En ese momento, todos los adultos de la facultad estaban teniendo una reunión adentro. La reunión duró unos 15 minutos, lo que coincidió con el final del descanso de los niños. Cuando los niños regresaron a clase, contaron a los maestros que habían visto extraterrestres aterrizando en un campo cerca de la escuela, describiendo a los extraterrestres y compartiendo sus experiencias con los maestros. Los maestros no le dieron importancia, pensando que tal vez era solo su imaginación o un juego que los niños estaban jugando. Así que no hicieron nada y los enviaron a casa como de costumbre. Cuando llegaron a casa, les contaron a sus padres lo que vieron, y al día siguiente, muchos padres fueron a la escuela para hablar con los maestros sobre lo que estaba sucediendo. No enviaron a sus hijos a una escuela muy cara para aprender sobre extraterrestres. Los profesores estaban confundidos e interrogaron a los niños, pero los niños todavía mantenían su confesión de que vieron extraterrestres. En cuestión de minutos, la noticia se volvió viral, y todos hablaban sobre los niños que experimentaron ovnis. Quien hoy llamó a la ZBC y al corresponsal de la BBC en Harare mencionando que avistaron un objeto volador no identificado anoche. Tenemos algunos informes de testigos presenciales. Casi parecía estar debajo de las nubes, pero pasó y noté que no había ruido, y fue cuando pensé, bueno, hay algo muy extraño aquí. Fue genial y asombroso. Fue hermoso. Están diciendo que Jesús está pasando por nuestro... El avistamiento fue reportado en Radio ZBC y ganó aún más atención, tanta que captó la atención del corresponsal de la BBC en Zimbabue, Tim Leach. Entrevistamos a unos 64 niños frente a la cámara. ¿Escuchaste una historia divertida que sucedió? Solo di exactamente lo que quieres decir, ¿de acuerdo? Bueno, yo estaba corriendo y jugando y luego vi este color marrón en el cielo. ¿Por qué no lo seguimos? Vimos esto, como una cosa plateada allá abajo. Era una cosa ovalada plateada que pasó volando muy despacio. Vi el más grande y una nave espacial, bueno, como 4 o 5 de ellas. Era roja, verde y amarilla. Había esta gran nave, tenía estas luces, estos pétalos y voló. Yo pensé, Tim visitó la escuela el 19 de septiembre para filmar entrevistas con alumnos y personal. Después de investigar este incidente, Leach declaró: podía manejar zonas de guerra, pero no podía manejar esto. Esto venía de alguien que había cubierto partes devastadas por la guerra en África, como Nigeria, Angola y Ruanda, para la BBC. Estaba familiarizado con el fuego cruzado, situaciones intensas y hasta presenció la muerte de varios colegas. A pesar de su experiencia como veterano, Tim no estaba seguro de cómo proceder con esta noticia. La siguiente persona que investigó las afirmaciones de los niños fue Cynthia Hind. Ella visitó la escuela el 20 de septiembre de 1994. Cynthia Hind es una autora e investigadora de campo que se especializa en ovnis. Ahora, a diferencia de algunos que podrían hacerlo por fama, Cynthia estaba genuinamente interesada en aprender más sobre nuestros vecinos extraterrestres. Entonces, su investigación fue por curiosidad y por la ciencia, incluso si ella no lo sabía en ese momento. Ella entrevistó a algunos de los niños y les pidió que dibujaran lo que habían visto, que, francamente, parecía algo sacado de una escena de película de terror. También informó que todos los niños le contaron la misma historia, pero ni ella ni Tim pudieron entenderlo. Fue entonces cuando se invitó a un tercero
para ayudar. En noviembre, el profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard y autor galardonado con el premio Pulitzer, John Mack, visitó la escuela Ariel para entrevistar a los niños. Dedicó mucho tiempo a entrevistar a los niños. Ah, algo te asustó. ¿Es eso correcto? Ah, ¿qué te asustó? El ruido. ¿Qué ruido? El ruido que escuchamos en el aire. ¿Escuchaste un ruido en el aire? ¿Cómo era? ¿Como un rugido? ¿Un zumbido? ¿Un murmullo? ¿O qué tipo de ruido? Era como si alguien estuviera soplando una flauta. Me estaba asustando a mí misma. ¿Fue aterrador porque viste algo tú misma? Sí. Ajá. Vi un objeto flotando. En verdad era muy grande. Y luego habían otros pequeños alrededor de él. Vimos algo plateado y luego corrimos rápidamente hacia los troncos y vimos una cosa plateada y vimos a un hombre de pie junto a ella. Ahora dime cómo se sentía cuando esa persona te miraba. Me sentía asustada. ¿Se sintió aterrador? ¿Qué fue lo aterrador? Bueno, me sentí asustada porque nunca había visto a una persona así antes. ¿Viste los ojos? ¿Cómo lucían? Eran muy grandes así. Ajá. Ok, ¿dónde estaba la parte puntiaguda? ¿La parte puntiaguda estaba aquí o la parte puntiaguda estaba allá? ¿Y cuál fue la sensación cuando miraste a los ojos? Fue aterrador. Ajá. ¿Y qué? ¿Miedo por qué? ¿Qué lo hizo aterrador? Los ojos parecían malignos. ¿Malignos? ¿Y qué había de malvado en ellos? ¿Y qué quieres decir con malignos? Él parecía malvado porque solo me estaba mirando. Mirándote como si... Mack era profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Su trabajo y estudios sobre Lawrence de Arabia y un príncipe de nuestro desorden, la vida de T.E. Lawrence, le valió el premio Pulitzer, que es el galardón más alto que se puede obtener en el mundo de la escritura. Pero a principios de la década de 1990, Mack se interesó por las abducciones extraterrestres y escribió su libro más vendido, Abducción, Encuentros humanos con extraterrestres, en 1994. Él creía que estas historias sobre abducciones o avistamientos alienígenas contadas por cientos de personas debían al menos ser investigadas en lugar de ridiculizadas o, peor aún, etiquetadas como una especie de enfermedad mental. A pesar de su nuevo éxito, estaba teniendo problemas con Harvard, porque su enfoque ahora estaba más en los extraterrestres, especialmente en las historias contadas por la gente, lo cual es algo que a muchas universidades no les agrada. Entonces, cuando recibió la llamada sobre la situación en Ruwa, corrió al lugar para entrevistar a los niños. Mientras hablaba con el psiquiatra, los niños se abrieron aún más sobre lo que habían experimentado durante su supuesta reunión con extraterrestres. Sind, Leach y Mack entrevistaron a 60 niños de entre 6 y 12 años, y todos dijeron que habían visto al menos un ovni. Una niña pequeña a quien Mack entrevistó, llamada Hailey, dijo que lo que llamó su atención fue un sonido extraño. Según la niña, la nave espacial sonaba como alguien soplando una flauta. Algunos niños dijeron que escucharon un zumbido como de abejas o electricidad. Varios dijeron que vieron un objeto brillante volar por el cielo y aterrizar cerca de algunos árboles. Fue entonces cuando los niños corrieron para averiguar qué era. Fue en este momento cuando los niños dijeron que vieron dos pequeñas figuras vestidas con trajes negros ajustados salir de la nave. Las figuras medían quizá alrededor de 1,20 m. Sus rostros eran delgados, pálidos y casi de plástico, y tenían dos enormes ojos negros. La primera figura se quedó con la nave y la segunda corrió por el césped. En una de las entrevistas de John Mack, una estudiante describió la figura corriendo como si rebotara, como si un humano corriera en la luna. Varios otros niños dijeron que parecía que corría en cámara lenta. Finalmente, la figura se detuvo frente a ellos. Muchos de los niños corrieron en este punto, pero algunos, principalmente los niños mayores, se quedaron y observaron mientras los alienígenas se acercaban. Tal vez estaban paralizados por el miedo o solo eran curiosos, pero por alguna razón simplemente se quedaron mirando a los alienígenas. Una niña llamada Lucille, que tenía 12 años en ese momento, sintió que estaba atrapada. No podía moverse. Sintió que el tiempo y el espacio a su alrededor se distorsionaban y sus oídos zumbaban cada vez más fuerte. De repente,
Vio visiones de algún tipo de evento apocalíptico en la Tierra. Vio a personas gritando mientras sus ciudades estaban en llamas, millones de árboles reducidos a cenizas, océanos hirviendo y destrucción por todas partes. Imagina ver una visión del fin del mundo, con tanto sufrimiento, destrucción y muerte siendo un niño. Otra niña estaba de pie junto a Lisil. Ella miraba en silencio. Trató de moverse, pero no pudo. Sabía que no estaba atrapada, pero al mismo tiempo no podía moverse. Yo sé cómo se siente eso, y a veces puede ser una sensación aterradora. Sabes cómo estás despierta, pero aún no puedes moverte. No importa cuán fuerte intentes levantarte, tu cuerpo no lo hará. Algunos incluso pueden sentir que se están ahogando. Eso se conoce como parálisis del sueño y es la sensación de estar consciente, pero incapaz de moverse. Solo que para esta niña, ella no estaba durmiendo. Parecía que todos los que vieron los grandes ojos negros de la criatura estaban atrapados en un trance. Para los niños en trance, parecía solo 1 minuto o 2, pero en realidad habían pasado 15 minutos. De repente, sonó la campana de la escuela, indicando que el recreo había terminado. En sus entrevistas con Mac, los niños una y otra vez hablaron sobre los grandes ojos negros de la criatura de los que no podían apartar la mirada. La criatura o criaturas se comunicaron telepáticamente con los niños acerca de nuestro entorno, que es la visión aterradora que algunos niños vieron. Luego, regresaron a la nave y desaparecieron. En las entrevistas de Mac, un estudiante de 5º grado cuenta cómo fue advertido sobre algo que va a suceder y que la contaminación no debía ocurrir. Una niña de 11 años le dijo a Mac: "Creo que quieren que la gente sepa que en realidad estamos haciendo daño en este mundo y que no debemos volvernos demasiado tecnológicos". Un niño dijo que le dijeron que el mundo se acabaría porque no están cuidando el planeta. Ahora, lo que hace esto importante para mí es que la mayoría de las personas que afirman ser abducidas comparten historias similares sobre cómo se les dice que adviertan a las personas o a nuestros líderes para que cuiden la Tierra y cómo nuestras acciones, si no se controlan, podrían llevar a la destrucción de nuestro planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un aumento en los reportes de ovnis, especialmente después de la bomba nuclear en Hiroshima. Muchos militares que servían en esa época hablaban de ver ovnis casi todas las semanas, básicamente en todas partes, incluso desde el océano. Hubieron numerosos sabotajes inexplicables realizados en varias plantas de energía nuclear en todo el mundo. Era como si, mientras la humanidad estaba ocupada tratando de destruirse a sí misma, mostrando quién tenía más poder, otra facción trabajaba sin parar y arriesgaba ser detectada para asegurarse de que todos estuviéramos vivos. Ahora, si fuera un adulto compartiendo su experiencia, podría tener objeciones aquí y allá, como con este video que cubrimos donde un hombre habló sobre cómo pasó una semana con extraterrestres. Pero estos son niños. No tienen tiempo para sentirse intrigados por teorías conspirativas. Recuerdo ser un niño y la mayor parte del tiempo, si no estaba viendo caricaturas, estaba practicando movimientos de WWE o corriendo por ahí. No creo que alguien de esa edad se sentaría y diría: inventemos una mentira tan buena que choque a todo el mundo. Los adultos preguntaron a los niños si lo que vieron no era solo un avión raro, pero los niños estaban seguros de que lo que vieron no era un avión. Para empezar, estos eran niños ricos, así que estoy bastante seguro de que saben exactamente cómo luce un avión convencional por todos sus viajes frecuentes. Pero una cosa destacó. Hind dijo que los diferentes orígenes étnicos de los niños hacían posible que tuvieran diferentes ideas sobre lo que habían visto, y no todos pensaron que habían visto extraterrestres. Algunos de los niños pensaron que las cosas pequeñas y borrosas eran algo conocido como tikoloshas, que son monstruos de la mitología Shona Indebele. De alguna manera veo el parecido, así que entiendo cómo un grupo de niños dijo que vio aliens y otro dijo que vio un demonio. Esto es en lo que la mayoría de los críticos se basan al decir que las historias no se corroboran. Pero lo que no notan es que, ya sea un extraterrestre o un demonio, los 61 niños dicen sin ninguna duda que vieron algo que cambió sus vidas para siempre. ¿Puedes describir cómo era él? ¿Qué hizo que fueran buenas noticias?
Bueno, no podía ver su boca, pero su nariz. La nariz era bastante pequeña y su boca era bastante pequeña. Y sus ojos tenían forma de mariposa, como alas nadando por ahí abajo. Así que bajé para ver qué estaba pasando y en realidad vi esta nave en el árbol y estaba como en un patrón múltiple en el suelo, como de color plata y verde y ese tipo de color. Y luego había un niño pequeño llorando, así que me acerqué a él para ver qué le pasaba y dijo que estaba bastante asustado. Y luego, eso me hizo sentir bastante miedo, porque cuando alguien tiene miedo, yo me asusto. Y entonces vi a esta persona y sus ojos tenían como una inclinación, digamos así, y su boca era solo como una línea, así. Y luego en ese momento los maestros estaban en una reunión de personal, entonces nadie realmente fue a llamar a los maestros porque creo que tenían demasiado miedo y todo eso. Así que cuando sonó la campana porque alguien finalmente fue, uno de los alumnos fue y le dijo a uno de nuestros maestros, el señor Vernon, por favor, ¿podríamos jugar en el campo? Podemos tocar el timbre porque hay una especie de espectáculo allí abajo con todos los niños corriendo alrededor y luego alguien de la BBC vino a nosotros y fue a dar un paseo allí con nosotros con un contador de buceo y en realidad en ese pedazo de metal allí podíamos pararnos y se veían algunas marcas de quemaduras, así que nos preguntó mientras caminábamos con él, ¿podrían bajar con nosotros a echar un vistazo? Así que cuando caminamos, creo que éramos unos 6 amigos y si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, había marcas de quemaduras en el suelo. Y luego vimos también en las rocas, el día que ocurrió, había algo brillando como bastante fuerte. Y luego, cuando regresamos a la escuela al día siguiente, simplemente había desaparecido. Y también, cuando bajamos con él, las marcas de quemaduras las habíamos encontrado justo unos minutos después. ¿Cuánto tiempo duró toda esta observación? Creo que fueron unos 5 minutos y medio cuando bajamos allí, porque realmente era bastante aterrador. Bueno, yo estaba en la sala de informática allí y cuando doblé la esquina cerca del sitio, fui allí y miré y vi esta nave y tenía esta luz como un patrón amarillo, morado y verde. Seguía moviéndose alrededor y luego algo cruzó corriendo y algo fue lanzado hacia mí. Entonces, cuando miré más abajo, cuando miré como directo, una visión directa, fue como alguna cosa, como alienígena. Tenía ojos, como lo que estabas diciendo, ¿estás de acuerdo con los otros dos en que los ojos estaban inclinados, la boca era bastante delgada, la nariz pequeña y era ¿de qué altura? Quizás alrededor de 3,5, 3,5. ¿Pero estás de acuerdo con la otra descripción? Sí. Ha habido otros informes bien conocidos de grandes grupos de escolares que vieron extraños ovnis. La historia de la escuela Ariel es simplemente uno de ellos. En 1966, alrededor de 200 estudiantes y trabajadores en una escuela en Melbourne, Australia, dijeron haber visto un ovni con forma de cigarro aterrizar cerca de la escuela. En 1967, el mismo tipo de informe de testigos provino de una escuela en Miami, Florida. También, en Gran Bretaña, los niños dijeron que vieron un ovni aterrizar cerca de su escuela en 1977 y algunos de ellos dijeron que vieron extraterrestres fuera de la nave. Por lo tanto, lo que sucedió en la escuela Ariel resultó no ser un evento aislado, sino una ocurrencia regular. En tal, a solo 25 millas de distancia en Peerhouse School, alrededor de 100 estudiantes dijeron que vieron un objeto volador que parecía que iba a aterrizar, pero nunca lo hizo. Los sistemas de radio de la escuela y del autobús también dejaron de funcionar el mismo día. Esto ocurrió 2 días antes de los avistamientos en Ariel School y en los siguientes 2 días sucedió el famoso evento. Para los escépticos, el fenómeno de Ariel puede explicarse fácilmente. Para empezar, Hind registró una serie de avistamientos de ovnis en forma de múltiples espectáculos de luces extrañas en los días previos al incidente en la escuela. Pero el espectáculo de luces que cientos o miles de personas notaron fue en realidad la reentrada del cohete Zenit 2 del lanzamiento del satélite Cosmos 2290. Está bien, justo. Este análisis tiene sentido. Sin embargo, no fue suficiente para convencer a Hind y parece que tenía razón. Otro escéptico era que lo ocurrido en la escuela Ariel podría ser un caso de histeria colectiva.
Había mucho caos. Se vio un objeto desconocido. Los niños gritaban y señalaban. Luego empezaron a llorar. En medio de todo este posible caos, los recuerdos podrían confundirse siendo más grandiosos de lo que eran, lo que podría llevar a falsos recuerdos. Tengan paciencia, porque estamos entrando en el ámbito de la psicología. Los falsos recuerdos pueden surgir al desarrollar continuamente algún recuerdo defectuoso. Hubo un caso en Suecia donde un niño afirmó haber sido abusado, y luego muchos otros comenzaron a afirmar lo mismo, todo lo cual resultó ser falso. El falso recuerdo difiere de los simples errores de memoria. Todos tenemos problemas para recordar cosas a veces, pero un falso recuerdo es más que un simple error. Significa estar seguro de que el recuerdo es verdadero, como si hubiera sucedido. No se trata de olvidar o confundir detalles de cosas que experimentamos, se trata de recordar cosas que nunca experimentamos en primer lugar. Y lo aterrador de los falsos recuerdos es que casi todos los que están viendo este video lo han experimentado. Tengo una sobrina cuyo cumpleaños se cambió a otro día, porque todos pensábamos que ese era el día en que nació, y no lo era. No fue hasta una década después que finalmente nos corregimos. Todos experimentamos recuerdos falsos. Podría ser tan simple como estar seguro de que cerraste la puerta cuando, de hecho, no lo hiciste. Recordar un recuerdo de la infancia cuando, en realidad, nunca ocurrió. Puede ser bastante aterrador y te hace sentir como si estuvieras en una especie de Matrix. Entonces, los escépticos creen que los niños podrían haber experimentado histeria colectiva, lo que lleva a la memoria falsa y luego al efecto Mandela. Mientras que la falsa memoria tiende a ser personal, el efecto Mandela puede involucrar a múltiples personas. El efecto Mandela es un fenómeno donde un gran grupo de personas recuerda un evento o detalle de una manera, pero en realidad ocurrió de manera diferente. Se llama así por el caso en que muchas personas recordaron erróneamente que Nelson Mandela murió en prisión en los años 1980, cuando en realidad falleció en 2013. Y estas personas estaban muy seguras de que tenían razón. ¿Pudo haber sido eso lo que le pasó a los niños? Pero aquí está la cuestión. Si esto hubiera sido un evento aislado, podríamos decir que es histeria colectiva. Pero la escuela Ariel no fue la única escuela que pasó por esa experiencia. Y como dije antes, sus testimonios de lo que los alienígenas les dijeron por telepatía coinciden con lo que la mayoría de los abducidos dicen. Han pasado 30 años. Y lo creas o no, esos niños todavía defienden lo que dijeron cuando eran pequeños. Después de eso, se entrevistó a todos los niños y a varios de sus maestros. Mac dio una charla a los padres y les dijo que les creía. Los niños con los que hablamos, claramente, estaban hablando de un fenómeno que ocurrió en realidad física. Las historias eran consistentes y la manera en que hablaban de ello dejó prácticamente ninguna duda en nuestras mentes de que lo que sucedió fue justo lo que dijeron que sucedió. Durante un tiempo, la historia fue noticia a nivel mundial, y luego se desvaneció en su mayoría, al menos hasta que Randall Nickerson retomó la historia en 2007. Terminó entrevistando a 43 de los estudiantes que presenciaron el evento ese día. Algunas personas estaban ansiosas por hablar, pero otras solo lo harían si no eran filmadas. Después de recopilar suficiente información, hizo un documental sobre el evento titulado Ariel Phenomenon, que tiene una calificación de 93% en Rotten Tomatoes. Así que supongo que el documental es bueno. Pero la historia del incidente OVNI en la escuela Ariel no es perfecta. Muchos estudiantes coincidieron en algunos detalles, pero había muchas diferencias e inconsistencias en las historias. Algunos estudiantes vieron los seres, pero no la nave, mientras que otros describieron el objeto con mucho detalle, pero no recuerdan ningún ser o entidad de ningún tipo. Algunos niños que estaban jugando en el patio al mismo tiempo no vieron nada. Los niños que lo vieron no podían decir si era uno o más ovnis. ¿Recuerdan que decían que la nave era plateada? Algunos niños estaban seguros de que la nave era negra con rayas verdes y uno dijo que era roja. Muchas inconsistencias en la historia. La participación del Dr. Mack en el caso también fue problemática. No llegó a la escuela hasta meses después del evento. En ese tiempo, los estudiantes habían hablado con muchas personas, habían sido entrevistados por los medios y habían dibujado muchas imágenes de lo que vieron, que, francamente hablando, es mucho tiempo para que la historia cambie. Cuando el Dr. Mack finalmente llegó, entrevistó a los niños en grupos pequeños y grandes, y ellos simplemente estaban de acuerdo con las historias de los demás. Diablos, incluso los niños que nunca vieron nada
podrían mentir diciendo que lo hicieron solo para sentirse incluidos. Además, el Dr. Mack era conocido por hacer preguntas muy sugestivas. Antes de que el Dr. Mack mencionara la idea de que los extraterrestres se comunicaban telepáticamente, los niños nunca lo habían mencionado en entrevistas anteriores. Lo mismo sucedió con el mensaje telepático que los niños dijeron haber recibido sobre cómo la Tierra estaba en peligro debido a la contaminación. Los niños nunca mencionaron eso hasta que el Dr. Mack se unió a la investigación. Todo esto y más, agregando más credibilidad a los escépticos. Incluso hay un exalumno llamado Dylan que salió en un documental de Netflix llamado Encuentros para decir que todo era una broma, que llevó a cabo un engaño para salir de una clase de idiomas. Pero su único testimonio no tiene mucho sentido. 60 testimonios frente a solo uno. Y a pesar de que esto sucedió en una escuela, también hubo informes de otras partes de Zimbabue y Sudáfrica sobre actividad de ovnis. Y luces en el cielo el mismo día, en la misma área, y este niño afirma haberlo inventado todo para no tener que aprender un idioma. De esta manera, Cynthia Hind había estado prestando mucha atención a numerosos informes de avistamientos de ovnis en el sur de África. Un número creciente de personas en septiembre de 1994 dijo haber visto luces cruzando el cielo. Y algunos dijeron que incluso habían conocido extraterrestres. Y cuando Hind se enteró del incidente en la escuela, supo que algo grande había sucedido. Parece mucho más probable que este niño vio algo en 1994 y estaba tan traumatizado por ello que inventó la historia, que llevó a cabo un engaño y todos los demás simplemente están mintiendo. Hay 60 estudiantes que dicen haber visto algo, pero ninguno de los otros estudiantes, ni siquiera los dos que él dijo que lo estaban ayudando, ha salido a respaldar su afirmación de que lo fingió. Esto me hace creer a los 60 estudiantes que dijeron haber visto algo. Estos niños, cuando fueron entrevistados, no sabían quién era Cynthia ni quién era Tim. Así que ser pro-ovni para ganar un autógrafo de Cynthia suena improbable. Algunos de ellos incluso tienen relaciones tensas con sus familias que los ven como marginados por hablar tonterías sobre extraterrestres. Recuerden que ellos eran de familias adineradas y eso tiene sus propias reglas sobre cómo actuar, comer, también hablar y todo eso, y estoy seguro de que hablar de extraterrestres no es aceptable. Creo que vieron algo ese día. No había ninguna razón para ninguno de nosotros para inventar eso. Yo no he hablado con nadie sobre eso, no porque no esté orgullosa, sino porque no quiero ser parte de el estigma. Así que es algo con lo que he tenido que lidiar durante 19 años y medio. No quiero decir que sentía que lo sabía, pero sabía que Quería disculparme. Quiero decir que debía haber prestado más atención, pero no lo hice. Estaba más preocupada por mí y no por ellos. Y lo que pasó en mi propia experiencia. Y eso es lo que... sí. Y si pudieras resumir en solo una frase lo que sucedió en septiembre de 1994, aquí en la escuela Ariel, Ruwa, Zimbabue, ¿qué dirías? Los extraterrestres nos visitaron. Y eso es todo. Sí. Y ahí es donde si lo crees, lo crees. Si no, bueno,